más profundo. Y es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Y cómo lo conozco? Basado en esas dos preguntas vamos a desenvolver este tema. En primer lugar, quiero que entendamos algo. Queridos hermanos, tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, pero ¿saben algo? Tenemos a un Dios incomprensible. En primer lugar, empecemos de ahí. ¿Qué significa conocer a Dios? En primer lugar, para desenvolver el tema de qué significa conocer a Dios, necesitamos entender que Dios es incomprensible. ¿Sí? Antes de responder a estas preguntas, como dije, es necesario recordar esto. Veamos qué dice Job, capítulo 11, su verso 17. El libro de Job y su capítulo 11. Gloria a Dios. Su verso 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Se da cuenta lo que está diciendo Job ahí? El libro de Job. ¿Habrá alguno que llegará a descubrir todos los secretos de Dios? Hermanos, la mente de Dios es infinita y nuestra mente es finita, es corta. ¿Sí? Hay un escritor que dice, hablando sobre un hombre llamado Martín Lutero, dice, en algunos pasajes habla del Dios revelado como que aún está escondido en vista del hecho de que no podemos conocerlo plenamente. Hermanos, aún el erudito más grande que pueda existir en la historia humana, en términos bíblicos, aún así sepa muchas cosas, no conoce a Dios en absoluto. Puede tener un conocimiento más que nosotros, pero ese conocimiento no lo hace conocerlo más, o sea, en absoluto, profundamente. Dios, el conocimiento de Dios, la mente de Dios es como un océano. Y nosotros, hermanos, cuando estudiamos a Dios es como que demos un paso. Estamos en la orilla y vamos cada día sumergiéndonos más, pero cuanto más lo vamos conociendo, nos vamos dando cuenta que Él es incomprensible. Hay otro hermano que dice, para el hombre es imposible investigar las profundidades del ser de Dios. Escapa de los sentidos humanos. Por eso decíamos el domingo pasado, Dios no puede ser un invento humano, una creación humana, porque Dios no se parece en nada de lo que nosotros podamos imaginar. Nos podemos dar cuenta en los dioses paganos. Algunos crean dioses, por ejemplo, el dios Baco. El dios Baco de los griegos es el dios del vino, del alcohol, de los borrachos. La diosa Afrodita es la diosa de las prostitutas, de las mujeres que quieren tener también buenos partos. Aquellos hombres que quieren tener cultivos buenos van y le ofrecen sacrificios a esos ídolos. ¿Por qué? Porque esos dioses son hechos a imagen de ellos, de lo que hay en su corazón. Pero Dios no se compara, hermanos. Y nosotros, mire, durante estos meses vamos a estar estudiando quién es Dios, los atributos de Dios, y vamos a ver que Dios en ningún momento se compara a lo que nuestra mente puede llegar a pensar. Dios es incomparable, hermanos. El hombre puede conocer a Dios hasta donde Él se deja conocer. ¿Por qué conocemos algo de Dios? Porque Él se deja conocer. Es como que, por ejemplo, si recordamos la historia de Moisés, cuando está platicando con Dios allá en el monte, Moisés le dice, oye Señor, yo quiero ver tu gloria, ¿no? Muéstrame tu gloria, quiero ver tu rostro. El Señor le dice, mira, mi rostro no lo puedes ver, porque vas a morir. Te voy a dejar ver una parte, mis espaldas, le dice el Señor. Pero no quiere decir que ahí lo dejó, no, dice que lo puso detrás de una roca y nada más una abertura había, y a tal grado que nada más podía ver una parte de Dios. Qué glorioso eso, hermanos. ¿Sí? Dios es infinito y nosotros finitos. Vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 11. Gloria a Dios, Eclesiastés. Usted que trajo su Biblia, Eclesiastés capítulo 11.
Gloria a Dios. Dice así la Escritura, hermanos. Capítulo 11, verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Qué maravilloso. Veamos qué dice Isaías capítulo 40, verso 13. Isaías 40, 13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Dios, de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Imagínense, el Señor está hablando acá y como que es como que alguien se hubiera sentado, ¿no? Y dice, bueno, oye Señor, pues tienes que hacer esto. Oye Señor, ¿y si le pones esto al sol? Oye Señor, ¿y si tienes que crear una luna también? ¿Quién hizo eso, hermanos? Nadie. Hermanos, esto nos deja claro que Dios tiene una mente infinita. Como dijimos, aunque Dios es incomprensible, hermanos, aunque Dios es incomprensible, sí podemos conocerlo. Y ese conocimiento es verdadero, ¿por qué? Porque Él se deja conocer. Porque ese conocimiento proviene de Él. El pueblo de Israel vio cómo es Dios en parte, pero a nosotros también se nos ha revelado de una manera más significativa. Ahora, con esto en mente, vamos a ver qué significa conocer a Dios. En primer lugar, conocer a Dios no se refiere simplemente a un conocimiento vago, a un conocimiento superficial, a un conocimiento simple. No, conocer a Dios no tiene que ver tampoco con sentir algo bonito en nuestro corazón. ¿Sí? Hermanos, les pongo un ejemplo. Hablo de mí. Yo conozco la ciudad de Guatemala, ¿sí? Porque he ido algunas veces. Algunas veces he ido a entrevistas de trabajo, otras veces he ido con algunos hermanos. Pero si usted me abandona ahí, yo no salgo de ahí, hermano. Yo me pierdo. Me acuerdo hace un tiempo fuimos a una entrevista de trabajo y me dieron la dirección, o sea, me dijeron dónde quedaba el lugar y me bajé del bus, me bajé y dije, yo llego. Hermanos, me di una perdida que después no hallaba cómo llegar, ni cómo regresar, ni cómo seguir. Yo dije, para ahorrarme dinero voy a ver cómo llego. Hermano, me fui a perder. Y más que parar un taxi. Y le dije, hey, llévame a esta dirección. Mire, solo fue a dar una vueltecita y estaba cerca, pero como no conocía. Conozco Guatemala, claro que sí, porque sé dónde queda y sé que es bonito y todo eso. Pero no conozco la ciudad. Hermanos, no tengo ese conocimiento que tiene que ver con conocer calles, con conocer avenidas, conocer zonas. Eso ya no lo conozco. ¿Quiénes lo conocen? Los que han pasado más tiempo ahí y los que viven ahí. Ellos tienen ese conocimiento. ¿Sí? Yo conozco a X persona, dice alguien. Oiga, ¿usted conoce a...? Sí, la conozco. No, usted la conoce de vista. Usted sabe el color de su cabello, conoce tal vez algunos rasgos físicos, pero realmente no lo conoce. Algunas veces les he dicho, es como que yo me pusiera a afamar a su esposo, ¿no? Y digo, hermana, usted qué buen esposo tiene, mire, yo veo que es así, yo lo miro así, y veo que, y usted viene con una sonrisa, va y me dice, ay hermano, si usted lo conociera. ¿Se da cuenta la diferencia entre un conocimiento superficial y un conocimiento más profundo? ¿Sí? Ustedes me conocen, y de hecho me conocen más que los que están afuera. Me conocen más de aquellos que tal vez me han visto algunas veces y me han saludado. Me conocen más. Ustedes, porque ustedes han convivido más conmigo. Pero ustedes no me conocen como mi esposa me conoce. ¿Sí?
como que viniera usted con mi esposa y empezara a hablar de mí, hermano, el hermano y el hermano, y usted me dijera, y mi esposa le pensara en su mente, ay, hermano, si ese ni hermano es. ¿Sí? Hermanos, muchos conocen a Dios y saben que Él existe, pero eso no es suficiente. Han oído de Él y conocen algunas cosas de Él, pero no lo conocen. Si usted hace una encuesta acá en esta comunidad, usted le pregunta a la mayoría de personas, ¿usted cree que Dios existe? Y ellos le van a decir, creo que Dios existe. Tienen un conocimiento de Dios. Saben que Dios hizo todo esto. Saben de Dios, pero no lo conocen. En segundo lugar, hay otro tipo de conocimiento. Y ese es el conocimiento personal. ¿Sí? Y eso se da por la relación que se mantiene. ¿Por qué usted conoce a su esposo? Porque ya lleva varios años con ellos, con él. ¿Por qué conoce a sus hijos? Porque lleva varios años ahí con ellos, viviendo, aguantándose. Y usted sabe varias cosas. Y mire, hermanos, ese conocimiento de relación que se mantiene, esto es diferente porque indica cercanía, indica convivencia, indica relación, indica intimidad. Y eso nos dice San Juan capítulo 17, verso 3. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, dice Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El hermano, hay un pastor que dice, la vida eterna no solo es vida larga, años sin fin. No, la vida eterna es también una vida con Dios, al lado de Dios, caminando con Dios, viviendo con Dios. Sí. Hermanos, es una vida en la que conocemos a Dios, es una calidad de vida que se disfruta con Él. Esa palabra conozcan de San Juan capítulo 17, verso 3, esa palabra conozcan significa un conocimiento experiencial, un conocimiento relacional. Es un conocimiento que se adquiere estando con Él, no fuera de Él. El conocimiento que usted tiene con su familia, con su esposo, sigo con esto, es un conocimiento que usted ha obtenido estando con Él, viviendo con Él. ¿Por qué es cierto que muchas personas, después de vivir varios años ya con su pareja, dicen, ¿cómo me fui a casar con esta persona? ¿Por qué? Porque ahora ya lo conocen. ¿No es cierto? Hermanos, este conocimiento no es un conocimiento solamente intelectual, sino que es mire pues, en la experiencia, en la relación, en la cercanía con alguien se conoce. ¿Qué cosas se conocen? ¿Cómo es la persona? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo habla? ¿Qué hábitos tiene? Eso usted lo conoce. Eso se adquiere, ese conocimiento se adquiere en la relación, en la comunión. Cuando conocemos a Dios, no es porque lo hemos visto, hermanos. Cuando usted le pregunten, oiga, ¿usted conoce a Dios? Hermano, yo creo que vino un visitante. Cuando conocemos a Dios, no es porque lo hemos visto. Usted dice, ¿por qué conoce a Dios? Porque lo ha visto. Es lo que decíamos, que hay personas que dicen, ustedes están locos porque adoran a un Dios, a alguien que no miran. Y es cierto que no lo miramos, pero cuando yo digo que conozco a Dios, no es porque lo he visto. O no es porque he oído su voz, literalmente, aunque sí la escucho cuando leo la Biblia. Sino porque tenemos una relación con Él. Conocer a alguien nos va a llevar a amarlo o a rechazarlo. Cuando yo conozco a una persona, eso me va a llevar a estar más cerca de Él o a separarme. Conocer a Dios, hermanos, me va a llevar a amarlo más. Va a haber más deseo por Él. Me va a llevar a apreciarlo más, a valorar lo que Él valora. Porque hay muchas personas que viven un cristianismo a su manera, no les causa gozo nada, no les causa deseo de nada.
Vamos a volver al templo. Ya me acostumbré, aquí busco a Dios. O sea, llevan la vida como algo ahí que no les causa gozo, no viven emocionados por Dios, no quieren saber más de Dios, no quieren conocer más a Dios. Vamos a orar, hermano. Qué aburrido orar. O sea, no hay algo que los apasione por Dios. No es cierto, cuando andaban enamorados, y yo sé que la mayoría está enamorada de sus esposos, pero no es cierto que cuando ustedes estaban en ese proceso de enamoramiento, ustedes querían estar cerca y querían oír su voz. Pasaban horas, yo no sé si existía el teléfono todavía, pero pasaban horas en el teléfono, minutos ahí. Y decía, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. O sea, había por oír su voz. Y no les importaba llegar, qué sé yo, pasar cuánto tiempo para ir a ver a la muchacha o al muchacho. Hacían rápido el oficio y no, va a venir el muchacho. Miren, no vayan a hacer bulla, se ponían de acuerdo con la familia a no estorbar ese momento de relación. ¿No es cierto? Al menos con mi esposa, hermano, yo me arriesgaba mucho. A veces me pegaban unas regañadas porque tenía que ir a verla a un lugar donde ahí, como he dicho, matan hasta con una tortilla tiesa. Un amigo que lo aprecio mucho, él me decía, mira las horas que son, las horas que venís. Yo era listo porque mire, yo decía, es una historia bastante larga, pero lo que le quiero decir es que yo llegaba donde el amigo y le decía, me voy a quedar hoy con usted. Pero yo sabía porque había venido de ver a la muchacha y ya era muy tarde. Hermanos, cuando hay una etapa y cuando conocemos más a Dios, hay un deseo, hay una pasión por Él. Hay algo que nos mueve a conocerlo más. Hay un impulso por estar cerca de Él. Yo sé que a veces, hermanos, hay palabras que suenan fuertes, pero la pregunta es, ¿por qué quiere pasar tiempo usted con Dios en el cielo si acá le aburre estar con Él? ¿Por qué quiere escuchar a Dios para siempre en la eternidad si aquí le aburre escuchar una media hora, una hora de palabra? Si al mismo tiempo es la misma palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ir al cielo si allá lo va a escuchar para siempre y acá hay pereza o incluso hasta allá no queremos venir? ¿Por qué? Hermanos, cuando estamos apasionados con Dios, por Dios, queremos oírlo, queremos saber de Él. Vamos a ver qué dice la palabra hoy. Ojo, no es lo que el pastor dice, ¿qué dice la palabra hoy? Hermanos, desde luego necesitamos conocer a Dios a través del intelecto, que incluye escuchar de Él su naturaleza, su carácter, sus pensamientos, su voluntad. ¿Sí? Necesitamos escuchar cómo es su naturaleza, sus pensamientos, sus atributos, sus obras, cómo Él obra. Pero también involucra mis emociones y mi voluntad. ¿Sí? Dios desea que lo conozcamos más. Cuando conozco verdaderamente a Dios es porque tengo relación con Él. Escuche. Si usted le pregunta a alguien, mire, ¿usted conoce a Dios? Sí, lo conozco. Y ya me explicaron qué es conocer a Dios. Pero entonces, ¿usted se relaciona con Dios? Allá de dónde? Allá a lo lejos. No, entonces no tiene una relación con Dios. ¿Sí? Cuando conocemos verdaderamente a Dios, como dije, es porque estamos teniendo una relación con Él y empezamos a experimentarlo en nuestra vida. Empezamos a confiar más en Él, empezamos a descansar más en Él, empezamos a experimentar su amor, su gracia, su perdón, su fidelidad. Él se vuelve relevante e importante para mi vida. Ahora, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? Hermanos, en primer lugar es necesario entender y saber y recordar que nadie puede de manera personal conocerlo. ¿Cómo es esto? Sí es cierto que, como dijimos, muchos creen en Dios y saben que Él existe, pero no tienen una relación con Él. ¿Por qué? Porque hay un problema, el pecado. Y Romanos capítulo 3, escuche lo que nos dice, capítulo 3 de Romanos y su verso
su verso 10, su verso 9, Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, escuche esto, que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Escuche eso, hermanos. Es lo que estamos estudiando esta semana. ¿Qué pasó? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la naturaleza y la actitud del ser humano. Hermanos, por nuestro pecado, ese pecado nos separa de toda vida de Dios, nos aparta de esa relación con Dios. El pecado nos tiene lejos de Dios. Eso dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Hermanos, si usted es salvo, gloria a Dios, ahora está con Dios. Pero si no es salvo, si usted dice que es salvo, pero no lo es, déjeme decirle, su situación lamentable, todavía está separado de Dios. Y si está separado de Dios, no tiene una relación con Él. Y si no tiene una relación con Él, está muerto todavía en sus delitos y pecados. Y si está en eso, usted va camino al infierno. En segundo lugar, ¿cómo conozco a Dios? En segundo lugar, necesito entender que Dios toma la iniciativa, hermanos. Les pregunto una vez más, ¿qué puede hacer un muerto? Usted no puede decirle, la hermana, ¿verdad? La hermana no puede decirle, oye, fíjate que con el muerto, mira, yo necesito dinero. O mira, yo necesito el gasto. ¿Qué puede hacer un muerto? Ve a trabajar. ¿Verdad que no puede hacer nada? Hermanos, la Biblia dice que nosotros sin Dios también es como que estuviéramos muertos. Estamos muertos. Y no podemos acercarnos a Dios. Dios tiene que venir a nosotros. En la historia de la resurrección de Lázaro, ¿quién vino a quién? ¿Será que Lázaro vino a Jesús diciéndole, oye Jesús, resucítame? No, ¿verdad que Jesús vino a la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera? Y en ese momento Lázaro salió de la tumba. Hermanos, Dios toma la iniciativa. ¿Cómo lo hace Dios? Hay tres tipos de revelación que Dios ha hecho. En primer lugar está la naturaleza, la revelación que se ve en la naturaleza. Y eso nos dice Salmos capítulo 19, verso 1 al 4. ¿Qué nos dice este libro o ese salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Anuncian, predican la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, verso 20. Escuche lo que dice. Porque las cosas invisibles de Dios, ¿qué cosas? Su poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación de Dios. O sea, la naturaleza nos revela a Dios. ¿Por qué? Porque todo esto fue creado con un poder y ese poder pertenece a un Dios. Y ese Dios es el Dios verdadero, es el Dios eterno, es el Dios a quien adoramos. Entonces la revelación número uno que Dios hace para que lo conozcan, para que sepan de Él, es en la naturaleza. En segundo lugar, la revelación número 2 es las sagradas escrituras, hermanos. Hebreos capítulo 1, escucha lo que dice, capítulo 1 de Hebreos y su verso 1. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Escuchen, ¿de qué manera Dios ha hablado? En segundo lugar, a través de la palabra. Todo, desde Génesis hasta Malaquías, es Dios hablándole a la gente, a la nación judía.
y desde luego a nosotros. La revelación número 2 que encontramos, cómo Dios se revela a la gente, es a través de la palabra. Y la palabra es la que tiene poder para salvar a la gente. Eso es lo que nos dice Romanos. Por medio de oír la palabra, alguien va a ser salvo. La fe nace y esa fe lo hace venir a Cristo. Hermanos, cuando usted vaya a evangelizar a alguien, no vaya contándole, desde luego hay cierta broma, ¿no? Pero cuando entre a la palabra, no vaya hablándole cosas que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Sí? En ella está escrito o revelado Dios, su carácter, su modo de actuar, su voluntad para nosotros. En ella está revelado quién es Dios en la Escritura. Pero hay una revelación mucho mayor, mucho más grande, mucho más gloriosa, mucho más poderosa. Y esa revelación es Jesucristo. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 1, verso 2 dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Gloria a Dios. El Hijo es la revelación de Dios. Por eso el texto de Filipenses y de Colosenses nos dicen que Cristo es la imagen de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Él dejó su gloria y se vistió de siervo. Es como que se puso unas ropas de siervo, hablando de su naturaleza humana. Y vino y nos vino a revelar al Padre. Eso nos dice también San Juan capítulo 1. A Dios nadie le ha visto, pero Jesús le ha dado a conocer. ¿Qué ha revelado Jesús de Dios? No su cuerpo, no. Porque recordemos que Dios no tiene un cuerpo. No hay un cuerpo físico. Dice que Dios es espíritu. Pero entonces, ¿cómo o qué significa que Jesús vino a revelarnos al Padre? Vino a revelarnos su amor. Vino a revelarnos su justicia. Vino a revelarnos su deidad al tener el poder sobre los muertos. Vino a revelarnos su deidad al tener el poder de perdonar pecados. Vino a revelarnos la ira de Dios. Hermanos, en Cristo está la plenitud de la revelación de Dios. Dios se ha dado a conocer de estas maneras y Cristo fue la culminación. Ya no hay nada más que agregar. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más que pedir. ¿Por qué? Porque ya está completada o completado lo que Dios quiso revelarnos. La naturaleza, su palabra y Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo inicio esa relación? Inicio esa relación con Dios por Cristo. San Juan capítulo 3, verso 16, ese texto que la mayoría se sabe. ¿Cómo es? San Juan 3:16, ¿cómo es el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino. Yo soy, sí, así es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta de lo que Cristo está diciendo? La única manera para llegar al Padre, la única manera para iniciar una relación con Dios es a través de Cristo. No son nuestras obras, no es porque usted sea una buena persona, no es porque usted sea un santo, no, sino porque Cristo nos ha abierto un camino para llegar al Padre. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo inicio esa relación con Dios? Por Cristo. ¿Y de qué manera? Arrepentimiento y fe. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, justificados por la fe, hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído que Él ha muerto por nosotros en la cruz. Ahora estamos reconciliados con Dios, ahora tenemos comunión con Dios, ahora tenemos relación con Dios, vivimos con Dios. Hermano, y por último, déjenme recordarles algo maravilloso. Esa relación continúa. O sea, yo vengo a Cristo, cuando un pecador se arrepiente,
y pone su fe en Jesucristo, esa persona, dice la Biblia, que es salva, es acercado a Dios. Es como que ustedes, cuando se casaron, fueron acercados a sus esposos, a sus esposas, fueron acercados, ¿ya? Fueron acercados. Pero ahora inicia un conocimiento. Ahora ya lo conoce, la primera noche, la segunda noche, ya lo conoció un poco más, pero todavía hay una vida por delante que conocer a esa persona. Ya inició la relación, pero hay un conocimiento que adquirir todavía. La relación se inicia con Cristo, con Dios, en el momento que somos salvos, pero esa relación y ese conocimiento dura toda la vida y más allá de la tumba. Esa relación se va a ir nutriendo y se va a ir teniendo con Dios por medio de la oración, pasando tiempo a solas con Dios, platicando con Él. ¿Cuánto tiempo platica usted con Dios, hermanos? ¿Cuánto tiempo habla usted con el Señor? En segundo lugar, esa relación va a continuar por medio del estudio, de la meditación, de la lectura de la palabra. Ahí estamos pasando tiempo con Él, dejando que Él me hable. ¿Cuánto tiempo pasa en la escritura usted? ¿Cuánto tiempo pasa usted al día con el Señor platicando y dejando que Él le hable? Hermanos, ya hay que dejar las excusas. Ya hay que dejar de hacernos, como dijo aquella teóloga, la víctima. Señor, el Señor lo sabe. El Señor sabe que yo hago esto y lo otro. El Señor sabe. Sí, el Señor lo sabe, pero Satanás cuando venga a darnos un solo nos va a dar. El Señor sabe que trabajo. El Señor sabe que tengo a mi esposo que atender. El Señor sabe que tengo a mis hijos que atender. El Señor sabe. Son excusas, hermano. Dígame si aquellos hombres que dieron su vida por Dios, por Cristo, no tenían que hacer eso. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros nos llenamos de excusas. Y lo que tiene que ver con Dios no lo hacemos. ¿No es cierto que por ir a hacer otras cosas dejamos de venir al culto? Yo sé que eso pasa, porque a mí me ha pasado, hermanos. Eso no estoy juzgando eso. Por ejemplo, si yo tengo una cosa importante que hacer allá en Santa Elena, algunas veces les he dicho, hermanos, yo no voy a poder estar con ustedes hoy. ¿Verdad? Ustedes lo han visto eso. Y está bien, porque hay cosas que, como les he dicho, hay cosas que son importantes, hermanos. Que aunque nosotros queramos dejarlas pendientes, no se puede. Pero yo sé que muchas veces hay cosas, hermanos, superficiales. Hermano, hoy no puedo ir porque tengo un volcán de ropa ahí. No he lavado toda la semana. Y tal vez es cierto, pero 1 hora, 2 horas que quede pendiente. ¿Sí? ¿Vale la pena conocer a Dios, hermano? Claro que vale la pena. Y créame, esto me está cayendo a mí. El Señor está tratando conmigo. Porque, hermanos, por conocer a Dios no lo damos todo. Prefiero pasar en el teléfono unas cuantas horas, pero pasar con Dios no. Pasar en el teléfono viendo videos, viendo memes, viendo chistes, viendo una película, lo reconozco. Pero qué difícil es venir al Señor y agarrar mi Biblia y ponerme a estudiar. Hermanos, mi condición sé que necesita mejorar delante de Dios. ¿Sí? Hermanos queridos, ese conocimiento se adquiere por la lectura, por el estudio. Mire, yo les pido, hermanos, que nos pongamos serios en esto y nos examinemos. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, no hay un interés en mí por tu palabra, por conocerte. Señor, no hay un interés en mí por saber más de ti.
Señor, cuando estoy en la prédica estoy a punto de caer, no bajo el poder de Dios, no bajo el poder del sueño. Me ha pasado, hermanos. Me ha pasado. La cosa es reconocer en que estamos mal y venir a Cristo y decirle, Señor, ayúdame. Hermanos, esa relación con Dios continúa congregándome, pasando tiempo con su pueblo. Hermanos, el que no ama a la iglesia, no ama a Dios. ¿Sí? El que dice, yo amo a Cristo, pero no amo a esa iglesia, no ama a Cristo, porque esta iglesia es de Cristo. La Biblia dice que somos un cuerpo, somos uno con Él es la cabeza de esta iglesia. Queridos hermanos, si ustedes no aman la iglesia, no aman a Dios. Si usted dice que ama a Dios y adora a Dios, pero como hemos dicho allá, detesta la iglesia, usted no ha aprendido a amar a Dios todavía. ¿De qué manera conozco a Dios? Congregándome. Veamos la importancia de congregarnos. En conclusión, déjeme decirle, hermano, o recordarle lo que le dije hace unos minutos, que esta relación o comunión con Él durará por siempre. Empieza aquí en la tierra y continúa más allá de la muerte. Así que este estudio nos va a llevar a conocer más al Señor, a vivir más para Él. Amén. Pausa, hermanos, por favor. Hermanos.